Buenas noches, transmitimos desde León, Guanajuato y usted está a punto de escuchar el llanto de la Llorona. Buenas noches, ¿cómo andas, George? Buenas noches, todo bien, semana movidita, ¿no? Sí, bastante. Pero está bien, que el cuerpo ya se active después de esta pandemia y todo, ya eso hace falta. Nos hacía falta. Pues esta noche tenemos un programa que ha sido de interés para nuestro auditorio. El día de hoy vamos a hablar sobre el nahualismo, sobre los nahuales. Así es. Tenemos a un maestro que, bueno, yo tengo poco de conocerlo, pero para mí ha sido un maestro en muchos aspectos. La verdad es de que he aprendido mucho y me ha gustado mucho cómo aborda el tema. Por eso quise invitarlo hoy para compartir este conocimiento. Está con nosotros el maestro Jorge Chávez en línea. ¿Nos escucha, maestro? Así es, estoy a sus órdenes. Buenas noches para todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Pues hoy el tema es sobre los nahuales, este tema tan fantástico que pues a más de una persona ha maravillado, a más de una persona ha horrorizado, y quienes lo han vivido, pues yo creo que algunos ni viviéndolo lo creen, ¿no, maestro? Así es, así es. Una tradición muy mexicana. Sí. Bueno, se pierde desde la noche de los tiempos, desde nuestra antigua cultura, las primeras culturas que nacieron en México. Siempre nuestro pueblo se ha caracterizado por dos razones: ser un pueblo de guerreros. Ajá. Y un pueblo que desarrolla mucho el misticismo, la magia y el ocultismo. Así es. Sí, de acuerdo. ¿Nos podría platicar respecto a esto, cómo es que usted sabe cómo comienza el nahualismo, tal vez no llamado así en aquel entonces, en lo que usted habla de nuestra época prehispánica, nuestras raíces? ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que estos magos, estos hechiceros, estos brujos comienzan a tener estas manifestaciones de convertirse en animales, de convertirse en bruma, de convertirse en lluvia, etcétera, etcétera? Así es. Bueno, para empezar, yo nací con cierta sensitividad, soy sensitivo. Ajá. Soy vidente y soy medium. Okay. Por esas mismas características las fui descubriendo poco a poco desde que era yo pequeño. Ajá. En la cual yo tenía contacto con personas fallecidas, y al hacer pláticas con mi familia, se fueron dando cuenta que, yo no tenía amigos imaginarios, sino familiares fallecidos que eran los que me asistían y me educaban. Por cuestiones del trabajo de mi mamá, ella era madre soltera, y en ese tiempo, pues, obviamente, eso era muy mal visto, y obviamente, pues, me tocaba parte de ese pecado, ¿no? Claro. Entonces me mantuve solo bastante tiempo. A partir de eso, estos familiares que ya no vivían, me hablaban de un grupo de personas que realizaban estos actos y que venía desde hace muchos años atrás. Fui creciendo, y a partir de eso, pues, me dediqué a investigar. Me fue más fácil porque yo pertenezco a grupos ocultistas, ¿sí?, en los cuales tuve el gusto y el honor de conocer a maestros con esa tradición. Ajá. Específicamente yo tuve un maestro nahual por la región de donde yo vivo, el cual era un guardián de un bosque. O sea, él era dueño de un bosque, de una montaña, y por lo mismo tuve el honor de aprender un poco de él, porque él tuvo que partir, vamos a decir, falleció para la gente común. Él ya había cumplido su misión, pero me dejó algunos conocimientos, y de ello he desarrollado, he investigado, y soy un seguidor del nahualismo y soy un seguidor del chamanismo. Eso me da la pauta para poder platicar con ustedes. Claro, sí, por eso fue que me atreví yo a pedirle esta incursión, porque veo el gran conocimiento que usted tiene, y pues he aprendido bastante de usted, y sí, veo que no es un conocimiento nada más, pues digamos, tomado del Facebook, o tomado de otras páginas, o tomado de tal vez de lo que se cuenta, ¿verdad?, sino que es un conocimiento personal, y no me había atrevido yo a preguntarle el origen de su conocimiento, ¿verdad?, por respeto, y le agradezco que nos comparta este origen, y pues que nos pueda explicar más sobre estas personas, estos hechiceros, estos brujos, estos magos. Así es.
Ya investigando y con las fuentes que me daba mi maestro, nos habla desde que los antiguos mexicas, cuando se organizaron, de hecho fueron los que apoyaron a que un día se construyera y se generara y se mantuviera el imperio de Tenochtitlan. Eso se debió también no solamente a guerras físicas con guerreros con su garrote y su escudo y lanza y todo el armamento, sino también con gente mágica, con seres con ciertas facultades y con capacidades fuera de lo normal. Estos individuos efectivamente no se les llamaban nahuales, a ellos se les llamaba Tlacaltecolotl, que significa hombres búho o hombres de la noche o seguidores de la oscuridad. De hecho al nahual, bueno, se le vamos a decir que su interpretación significa aquel que se oculta, aquel que engaña o aquel que se mantiene escondido. Y bueno, esto es una derivación, la facultad de la transformación es una derivación en la búsqueda de otros conocimientos. Y realmente el objetivo primordial no era ese. Vamos a decir que son facultades obtenidas derivadas de una búsqueda superior. Ahora hay dos tipos de nahuales, el nahual físico y el nahual energético. Vamos a decir, pero eso depende de los niveles de conocimiento. Un nahual energético es aquel que dentro de su proceso de aprendizaje, dentro del sueño, aprende a conocer a su animal totémico, a su animal personal, y él dentro del sueño puede moldear su cuerpo astral para tomar la figura del animal que él requiera para hacer investigaciones a nivel espiritual. Una vez que ese proceso va aumentando, va acumulando energía y conocimiento, entonces ya en algún momento determinado el alumno, el discípulo ya puede desarrollar la modificación energética de su cuerpo para poder modificarlo a voluntad. Puede ser un animal, pero también puede ser otra persona. A eso me refiero, que ellos podían, por decir, entrar a una hacienda, tomar lo que querían porque asumían la figura del cacique, del dueño de la hacienda, y nadie se oponía a que él se llevara cosas. En otras situaciones lo que hacía era pues seducir a las mujeres de ahí para que le dieran los objetos. ¿A qué se debía esto? Bueno, ellos eran una especie como de guerrilleros, una especie de como le decían, parias en ese tiempo, en el cual la sangre indígena pues no tenía ningún derecho, no tenía derecho a tener tierras, no tenía derecho a tener una familia como tal, ni crecer dentro de una sociedad. Eso entonces a él lo limitaba. Él tenía que rendir una cuota a la gente superior a ellos, y no les alcanzaba. Entonces ellos en algún momento utilizaron ese conocimiento para pues sobrevivir, para alimentarse y para alimentar a su familia. Después fue degenerando y bueno, como en toda sociedad ha habido grupos que se dedican a realizar buenas obras y otros que son unos malandrines. Bueno, esto es, en eso se divide. Esto se deriva porque viene del conocimiento del Tezcatlipoca Negro. El Tezcatlipoca Negro no solamente era un símbolo espiritual, no era un dios, era una energía representativa dentro del proceso de conocimiento. Entonces el Tezcatlipoca Negro, si lo pudiéramos interpretar, pudiéramos decir a la vista de la religión católica, es lo que ellos llaman el diablo, o el ser oscuro, el ser que da conocimiento a través de la oscuridad. Ellos realizaban pactos con estas entidades oscuras y a cambio se les daba conocimiento. Ellos a su vez ofrecían sacrificios de animales principalmente, y utilizaban hierbas para poder entrar y acceder a esas realidades, a esos otros universos o mundos, como le quieran llamar. Sí, por ahí había leído que ellos tenían acceso a la cuarta dimensión, incluso en viaje a través del tiempo, fuera al futuro o al pasado. Así es. Aquí hay una situación muy interesante. Por ejemplo, los antiguos nahuales, había niveles y había nahuales maestros, nahuales guías. Ellos en el proceso de la conquista intervinieron muy poco porque ellos sabían perfectamente lo que había de ocurrir con la invasión de estos extranjeros, pero lo utilizaron como un medio de obligar a los discípulos, o decían, o desarrollas la facultad ya o vas a morir a manos de estos invasores. Entonces fue como un aliciente, dentro de toda la tragedia fue como un aliciente para sacar castas de nahuales con mucho poder. De hecho, quiero ser enfático en que, por ejemplo, hubo unos que llegaron, su poder fue tan grande que no solamente escaparon de la persecución de los españoles, sino que no solo ellos entraron a la cuarta dimensión, sino metieron poblados enteros con gente, animales, árboles y todo, y los siguen sosteniendo en la cuarta realidad.
como un eterno presente. He ahí la fuerza y el poder que estos individuos tienen, que van más allá del concepto y de la lógica que nosotros manejamos. Sí. Mucha gente no lo cree en el sentido de que primero no tiene la información, no tiene el conocimiento, es gente nueva, sí. Es gente que está pues ya contaminada por los medios, por lo que la televisión, la radio dice a conveniencia, y bueno, claro. Tendrían que escarbar en nuestras tradiciones y ir a nuestros ranchos para que vean que ese tipo de conocimiento aún existe. Sí. La diferencia es que estos nahuales modernos son hermandades, son linajes que no se prestan a hacer exhibiciones ni hacer un show, porque el nahual no busca ser famoso ni tener likes. Claro. El nahual lo que busca es trascender a nivel espiritual y entrar a otras realidades y acrecentar lo que ellos llaman poderes. Claro. Que es un poder que igual no casa con nuestra realidad, ¿no? Con nuestros paradigmas actuales. Es un tipo de poder espiritual, un tipo de poder de conocimiento, ¿no? Son las dos cosas. Ellos le llaman poderes para darle una interpretación, pero realmente son facultades. Aquí lo que hacen estos maestros es utilizar a los elementos. Un ejemplo que le puedo dar es, por ejemplo, se utiliza el agua como elemento energético para poder viajar, para poderse desplazar. Me dirá, bueno, pues hay barcos, hay lanchas. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que el seguidor de estos grupos lo que hacen es, a través de rituales, se meten adentro del agua de un charco, en un barranco, y esa agua los absorbe, ¿cómo se puede decir? Los deshace, los desintegra como humano, los vuelve líquido y los puede transportar a cualquier parte del planeta. Sí. Donde quieran ellos llegar, ocurre el mismo proceso. Salen, por ejemplo, están aquí en México y quieren aparecer en Alemania. Ajá. Se meten a un río aquí, aparecen en un río de Alemania, salen tranquilamente entre la gente y nadie los ve, nadie se preocupa ni nadie se asombra, porque es una persona que está emergiendo que probablemente estuvo nadando ahí desde hace mucho rato. Claro. Entonces es un proceso muy importante. Otro es utilizar el fuego. Ese específicamente lo utilizan las llamadas brujas, que es utilizar el elemental del fuego para convertirse en un haz de luz luminosa y viajar en la cuarta vertical, en el hiperespacio. Mucha gente no lo toma en serio, no lo asimila, porque vuelvo a repetir, no han confrontado, no han tenido el honor de conocer a este tipo de personas que pueden realizar actos totalmente inconcebibles. Claro. Y que nosotros somos descendientes de esa raza muy, muy importante. Muchos me cuestionan, dicen, bueno, si eran tan poderosos, ¿por qué la invasión, por qué la conquista? Ajá. Ellos sabían que tenía que surgir una tercera raza de esa combinación. Sí. La raza mexicana por destino tenía que nacer así, en ese proceso, en ese parto doloroso. Era por destino, porque los dos, tanto la raza española como la raza mexicana, tenían un karma agregado bastante fuerte por todas las masacres que cada quien a su modo había realizado. Ajá. De acuerdo, muy interesante eso. Y precisamente cuando llegan los españoles, también por ahí leí que hubo uno en especial, malamente no recuerdo el nombre. Blas Botello. Exacto. Él era un nigromante que venía de Europa, él ya tenía grados de mago. Ajá. Así es. Que fue el único que pues percibieron su poder y le dejaron, por así decirlo, acercarse a conocer un poco más de ellos, y hay pues historias fascinantes que él pudo como quien dice, anotar de todo lo que aprendió de estos maestros. Así es. Él fue un gran nahual, él fue iniciado en territorio maya, él logró un grado muy elevado, ya lo traía. De hecho, él desde vidas anteriores ya tenía una hermandad con la raza mexica. Él era un mexica desde otras existencias, entonces su acceso por eso él no fue asesinado, él fue uno de los pocos que sobrevivieron, porque lejos de ser perseguido, fue protegido, fue escondido, porque era muy valioso. Él contribuyó en muchas situaciones a las rebeldías y a los grupos subversivos que lucharon contra el invasor. De acuerdo. Sí, y de hecho ahí mencionaban los maestros, de las cosas que él mencionaba, que los maestros le platicaban que ellos podían, como usted bien dice, moverse por la cuarta dimensión, incluso a Oriente, y aprender de maestros del Oriente, o sea, llevar intercambios de magia, intercambios de poder y de conocimiento con maestros de otras partes de la Tierra, y pues incluso quién sabe de qué otras dimensiones, ¿verdad?
La situación aquí es que México siempre fue la patria cultural del mundo. En la antigüedad, así como en la actualidad, el Tíbet es el punto espiritual del mundo moderno. En el pasado, el punto espiritual y de educación universal fue México, o lo que ahora concebimos como México. En diferentes partes del país hay ruinas que atestiguan la presencia de griegos, de egipcios, de vikingos, de diferentes razas. De hecho, dentro de la cultura cristiana, se habla del mismo Maestro Jesús vino a ser iniciado en Teotihuacán como lo que iba a ser un hombre para convertirse en un dios. Entonces él tuvo maestros mexicas que le dieron conocimiento, y de ahí pasó a niveles de conocimiento también en la región maya. Y de hecho hay una polémica que se generó hace muchos años, donde decían que él, antes de morir en la cruz, dijo unas palabras, y entonces todos se preguntaban que se despedía de su padre. Al decir sus palabras decía Eli Eli lama sabachthani. Todos se pusieron a estudiar y pensaron que estaba hablando en arameo, en hebreo, y buscaron el significado, y el único lenguaje donde encontraron el significado fue en la lengua maya. Y entonces él dijo, Padre mío, me acerco al preámbulo de tu presencia. Pero él tuvo maestros mayas, maestros teotihuacanos, maestros toltecas. Dentro de los mayas, toltecas y teotihuacanos, los grandes maestros, los maestros de maestros, inevitablemente fueron los toltecas. Fueron los que desarrollaron un poder inconcebible. Sí, eso también lo he escuchado, y es donde dicen que se desarrollaron grandes linajes de maestros nahuales que pues, como usted dice, se han mantenido hasta la actualidad, pero obviamente no se muestran o no hacen gala de su poder nada más porque sí, ¿verdad? No, ellos no requieren estar a la vista del público, ni requieren hacer demostraciones de nada a nadie, porque para ellos la gente común son simples tonales, son simples seres comunes y corrientes, sin afán de ofender les llaman animales conscientes, pero nada más. Claro. Obviamente, obviamente el boom que se dio de este proceso del nahualismo lo vino a dar un escritor llamado Carlos Castaneda. Sí, claro. En el periodo de los 60, 70, en el que dio a través de sus libros una semblanza de todo este conocimiento, y que yo invito a la gente a leerlo, para que más o menos entiendan y estén en frecuencia de todo lo que se puede hacer, porque esos libros que él escribió tienen mucha información muy, muy valiosa, que no debió haber salido, pero bueno, es solo el asomo, la punta del iceberg de un conocimiento muy magistral, muy grandioso de nuestra cultura mexicana. Sí, así es. Se ha hablado de que tal vez era ciencia ficción, pero no es así, y mucha gente hoy día pues practica esta corriente espiritual. Así es. Practica. La llamada integridad. Exactamente. Y sí, es un conocimiento poderoso, inexplicable, y que también pues igual no busca realmente un poder como lo conocemos hoy día, sino como usted dice, es busca de un conocimiento espiritual y mental que va más allá del poder nada más de poderte convertir en esto, o viajar hasta allá, o lograr esto, riqueza. No va por ahí la situación, ¿verdad? Pero obviamente, como usted dice, pues hay quienes lo han usado para eso. Me llama la atención lo que comentaba hace un momento dentro de los niveles que había, y los nahuales que tenían que a veces robar para alimentar a sus familias o pagar una especie de tributo. Así es. Ahí cómo eso me llama la atención, cómo es que funcionaba, o por qué estos nahuales estaban en ese nivel bajo donde tenían que rendir un tributo a nahuales más poderosos. Obviamente, no me refiero al nahual poderoso, sino a los dueños de los lugares, de las haciendas, de las regiones. Okay. Me refiero a que, por ejemplo, estos gentes, o vamos a decirlo, indígenas, nacían en un ambiente pobre, nacían desde cero, no tenían derecho a educación. Después de la invasión de estos señores, vino la colonia, y toda esta
grupo este cúmulo de extranjeros, negó todos los derechos. Entonces, lo que hicieron fue canalizar, para terminar de conquistar, bueno, ellos le llaman conquista, nosotros le llamamos invasión y destrucción. Sí. Para terminar de destruir, trajeron una religión, la impusieron, y a través de confundirlos con un concepto de amor universal, en el que ellos tenían que soportarlo todo por amor a ese Dios extranjero que trajeron, en el cual estos grupos religiosos no eran más que grupos de espionaje enfocados a informar a su rey, a su gente, de todas las actividades, todos los pensamientos, movimientos y estrategias y planes a futuro que tenían nuestros sobrevivientes, porque eso fue lo que fueron. A partir de ahí, bueno, empezaron a desarrollar su proceso. Por eso es que hay historias en las que se habla de que andaba un coyote por ahí en el monte, se le lanzaba una flecha con arco y se le asesinaba. Minutos después o horas después, el cuerpo casado se transformaba en humano. Dicen, ¿cómo? Al ser un nahual, pero pues son bien débiles, cualquiera los puede matar. Sí. Entonces dice, bueno, es que ese nahual era un aprendiz, estaba en un proceso, ya había alcanzado un nivel de transformación, pero no tenía la facultad para poder percibir. Un maestro nahual intermedio podía no solamente percibir el momento, el lugar, podía percibir el pensamiento de sus seguidores, de sus rastreadores. Y obviamente a un nivel más elevado, el mismo nahual ni siquiera les permitía tener conciencia del lugar, vamos a decirlo así. Desde su lugar de donde empezaron a planificar algo, el nahual influía para que cambiaran de idea, cambiaran de forma de ser y se fueran a otras regiones. O sea, nunca se enteraron el control mental que llegaban a tener a través de grandes maestros, que influyeron en el destino y en la cosmovisión de nuestro país. ¿Qué tanto influyeron, maestro? Por ejemplo, no sé, yo supongo políticamente, después, no sé, tal vez durante la Revolución Mexicana. Así es. Porque yo supongo que todavía entonces hubo participación de estos claro que sí. Claro que sí, así como Benito Juárez, que fue masón, como Allende, que fue masón, así como ellos pertenecían y tenían grupos ocultistas, también hubo grupos, pero acá la diferencia es que por ejemplo, acá les pudiéramos haber llamado unos Pancho Villas, unos Zapatas, unos gente que se enfocó a liberar a su pueblo, y que eran apoyados, secundados por gente que no tenía nombre, vamos a decirlo, no tenían nombre en un sentido de fama, pero que ellos realmente fueron los que desarrollaron todo el concepto de la nueva nación y de lo que existe ahora. Ellos realmente fueron los que lograron que en nuestra provincia y en nuestros lugares, a pesar de la pobreza, hubiera una felicidad y una gran cultura. Eso, a pesar de la devastación y de ser sobrevivientes, ellos desarrollaron en todos los aspectos, en cerámicas, en gastronomía, en todo, desarrollaron un alto conocimiento, y eso no se perdió gracias a estos maestros que preservaron el conocimiento. De acuerdo. Sí, así pasa. Y es muy... tiene mucha lógica y mucho sentido que nuestro país tenga esa gran diversidad y esa riqueza cultural en todo aspecto, en riqueza culinaria, incluso todavía en economía, en música, en cerámica, en muchas tejidos, en pintura, en herbolaria, en conocimientos médicos. Sí, nuestro país es vasto es multicultural, es vasto en riqueza, y ese conocimiento se les dio a través de los maestros que entraron a la cuarta y le decían a los discípulos cómo hacer los tintes, cómo desarrollar los pigmentos, cómo hacer los telares, cómo tejer, cómo hacer ropa impermeable, cómo hacer construcciones que no se dañaran con los años. Las estructuras que tenemos de las ciudades que tenemos prácticamente han sobrevivido a cualquier desastre, a cualquier terremoto, tienen siglos. Las zonas arqueológicas, si lo comparamos actualmente con una casa una casa actual, con toda la tecnología moderna, si no es ocupada y no tiene una energía vital que lo sustente, una energía humana, esa casa en 20 años se cayó, se destruye, se cuartea y se vuelve polvo, se vuelve ruinas. Como es que nuestras estructuras arqueológicas todavía mantienen un poder muy fuerte. Ahí, por ejemplo, cuando los invasores llegaron, dijeron que se adoraba a los ídolos de piedra y que eran unos sacrílegos y que había que exterminarlos. Obviamente era mucha ignorancia, porque nuestros ancestros no adoraban piedras, no adoraban las imágenes. Esas imágenes eran una representación del poder y de la fuerza que tenían que aprender a manejar y a controlar dentro de sí y a nivel exterior.
Y de hecho, por ejemplo, las zonas arqueológicas son libros abiertos para quienes las sabemos leer. Las zonas arqueológicas no están puestas por casualidad. Las zonas arqueológicas son escuelas de piedra y son libros abiertos que cada ángulo, cada medida, cada tamaño, cada sombra que reflejan está enseñando un concepto muy avanzado que la gente, los europeos, no pudieron comprender. Sí, a la fecha, ¿verdad? Todavía no es un conocimiento que no se alcanza a entender plenamente y que pocas personas lo podrán hacer, o tal vez en algún futuro haya algunas generaciones que requieran, o así sea escrito, que lo tengan que entender y sea parte de pues ese futuro de nuestra humanidad, de nuestra nación. Así es, escrito está que el pueblo mexica va a renacer, va a resurgir y va a volver a tomar su control y su mando que siempre tuvo. Va a ser nuevamente la patria cultural del mundo. Para eso tiene que haber nuevos procesos, hay cambios, hay movimientos abruptos y destrucciones y cosas que han de venir. Viene de guerra civil, vienen varias cosas que tienen que suceder, pero de que nuestra raza retomará el control, así va a ser. Sí, así es. Yo tengo una pregunta, maestro. Ahorita también se me estaba ocurriendo, y justo ahorita alguien en el público comentó, ¿cómo es que nace un nahual? O sea, ahorita textualmente comentan los maestros nahuales cómo elegían a sus discípulos, o sea, cómo era esto. Bueno, hay una situación muy interesante. A la vista de los europeos, ellos narran en sus tratados hacia el rey de España, le dicen que hay una tradición de brujos muy poderosos que son peligrosos y que hay que tener observación sobre ellos, en los cuales tenían una tradición donde decían que cuando un niño estaba por nacer, en una de las chozas, la mamá o el papá ponían con toda la intención un polvo parecido a la cal, un polvo muy fino en la entrada de sus chozas, y lo dejaban que pasara toda la noche. En el momento en que nacía el bebé, pues obviamente se generaba una serie de movimientos, o al otro día se verificaba ese polvo que habían dejado en el piso, y ahí encontraban huellas. Y bueno, obviamente encontraban huellas de ocelote, de venado, de armadillo, de una infinidad de animales. A partir de ahí, la huella más predominante que encontraban en esa polvo de prueba era el nahual que le asignaban, era su nahual totémico. Y a partir de ahí, una vez que nacía el niño, los grandes sacerdotes hacían todo un proceso astrológico, llegaban astrólogos y le hacían su cálculo por la fecha de nacimiento, por la edad, fecha de nacimiento, por el mes, por la situación geográfica y otras circunstancias en las que ellos ya determinaban quién iba a ser esta persona, si iba a ser un gran personaje para enfocarlo a ser un futuro mandatario, o si iba a ser una persona especialista en alguna rama, ya sea un orfebre, un tejedor, un guerrero, etcétera, etcétera. Okay. Así es. Esa es una de las formas en las que se hacía. Obviamente había otros que nacían dentro del linaje nahual. Estamos hablando que el nahualismo no era propio nada más de los hombres. También participaban las mujeres, hombres y mujeres como familia nahual, con facultades y con búsquedas iguales. Al tener su relación sexual y al concebir a los hijos por derecho de nacimiento ya traían esa facultad, pero se respetaba el que la aceptaran seguir ese camino o no. Ellos eran libres de decidir si se manejaban como gente común o participaban dentro de los grupos sagrados y ocultos. Otro es porque en vidas pasadas se trabajó, ahí entra el concepto donde incluso un extranjero, como en el caso del ejemplo de Botello, donde en un retorno, en vidas anteriores se vivió en este país, se trabajó todo este proceso y por azares del destino se trajo a esta persona con un físico diferente, con un lenguaje diferente, con una cultura diferente, regresó a su tierra madre que lo generó, y eso es lo que le da el acceso a la gente, ¿no? Por vidas pasadas, porque ya trae ese trabajo que lo ha buscado, que a lo mejor no concluyó en vidas pasadas, pero que tiene mucho peso para ciertas hermandades actuales. De acuerdo. No, pues sí, creo que sí, con eso explicó bastante bien. El que la preguntó fue Dani Barrueta. Muy bien. Muy atento y saludos. Dani. Sí, maestro, esto de... Yo ahí tenía hace tiempo tenía esa duda del tonal y del nahual, pero ahorita con esto que usted explica, pues disipa y nos dice que pues tiene ahí una explicación.
De hecho, otro tema muy extenso también que yo veo que usted tiene gran conocimiento es sobre la numerología que se manejaba aquí en México y que bueno, a la fecha se sigue manejando en muchos, sobre todo pues en el ocultismo, ¿no? Así es. Todas las culturas del mundo han manejado la matemática como un elemento primordial dentro de la magia, aun y cuando los científicos se la adjudican como que no corresponde a conceptos espirituales. Sí. Equivocados están, porque regresando al tema de la patria cultural del mundo como lo que fue en México, Tenochtitlán, más atrás, si se rascan en los anales de la historia, y hay pruebas donde maestros de aquí, maestros toltecas, fueron a educar, vuelvo a repetir, a los griegos, la información que obtuvieron de Sócrates y los grandes filósofos, Platón y todo, está derivado de las grandes enseñanzas que los maestros de aquí fueron a dar allá. Entonces, hay una conexión ahí muy interesante que tiene que ser muy, muy documentada para que la gente lo pudiera entender, lo pudiera aceptar un poco. Pero sí, nuestra raza ha educado al mundo. Al referirme al educar al mundo, me estoy refiriendo en todos los niveles. En todos los niveles. Obviamente, bueno, como cualquier maestro, va a un lugar, va a una región, enseña técnicas y métodos, se retira, y los que quedan ahí van modificándolo de acuerdo a su conveniencia y a su área y al entorno y a su ambiente, y le dan un nuevo giro, un nuevo concepto, pero el origen, la matriz, viene de aquí, de México. De acuerdo. Sí, eso es bastante interesante, y sí, esas teorías son conocidas, pero no han sido muy divulgadas, ni, como bien dice usted, hay algo establecido, ¿no? Algo, alguien que se haya dedicado a investigarlo plenamente y lo deje por hecho en forma escrita, que haya una investigación seria. Aquí hay una situación. Hay un conocimiento universal que le ha sido negado a las masas, precisamente porque las masas, dentro de su concepto de ignorancia, su reacción es agredir, insultar, burlarse, y no tienen mayor capacidad que un animalito silvestre. Entonces hay conocimientos que son custodiados y guardados y que solamente se manejan dentro de grupos ocultistas, dentro de grupos herméticos, y esos grupos herméticos han existido durante siglos en todas las culturas del mundo. Pueden no hablar el mismo idioma, pueden no vestir igual, pueden no pensar, entre comillas, igual, pero dentro del concepto matriz, dentro del origen, en el concepto del Dios creador, todos tienen una similitud. Le ponen otros nombres a los dioses, le ponen otros nombres a las diosas, pero la esencia, el núcleo es exactamente el mismo. Sí, así es. Sí, regresando al punto de los maestros nahuales y de lo que mencionaba el libro de la obra de Carlos Castañeda, pues de hecho todavía hay algunos de sus discípulos, por así decirlo, que creo que hoy día transmiten este conocimiento, hasta donde yo lo sé. Sí, hay varios, sí, manejan diferentes cosas. Obviamente es un proceso, él es el que lo ha estructurado a nivel digerible para la gente común. Y bueno, mucha gente lo lee como un acto, como un libro, como libros, simples libros de ficción, pero no es así. No es así, hay mucha información muy interesante, muy importante. Sí. Obviamente no está completa, porque esto, para acceder a ese tipo de cosas, debe de ser manejar el proceso de un discípulo, ¿no? Claro. Y tener la suerte, el destino de encontrarse a un maestro que le dé una guía muy, muy importante. Sí, claro. Usted comentaba que esa información no debió haber salido hace un momento. Así es. ¿Por qué piensa eso, maestro? No lo pienso. Hay cosas que, bueno, deben de mantenerse así. Si nosotros vemos el proceso, o si vemos la historia de los libros de Castaneda para acá, ¿en qué se ha beneficiado la humanidad? ¿En qué se han beneficiado sus practicantes? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus logros? ¿Dónde está? Se han convertido en un mercado, en un compra y vende, y fío y presto, pero no hay nahuales modernos, actuales, que manejen ese tipo de energía, que la hayan despertado. O sea, fue así como un postrecito que le soltaron a la gente, que no era necesario hacer. Sí, entendido. Sí, así es. Se entiende el punto perfectamente. Y sí, yo cuando accedí a esos libros, pues es como se podrá decir, como que
vamos, no sé, es como que algo te falta, ¿no? Como que dices, yo, bueno, ahora sé esto, me ha abierto la percepción, pero pues no puedo acceder porque siento que algo me falta. Entonces, así es. Es lo que yo así lo sentí, y sin embargo me sirvió bastante en otros aspectos, y algunas prácticas que por obra de otro profesor, un maestro que tuve, nos enseñó también respecto a la obra. De hecho, por él conocí la obra de Carlos Castañeda. Sí. Empecé a practicar un poquito lo de la ensoñación, sí. y pude por ahí llegar a un cierto nivel, pero pues te das cuenta de que no es algo, no es como ni siquiera practicar un deporte, va más allá de cualquier disciplina, de cualquier hábito. Así es porque el adversario a vencer es uno mismo. El proceso de desarrollar la voluntad suena muy sencillo, pero no es nada fácil. El enfrentarse a sus propios miedos, a su propio guardián, afrontar los retos personales que puede ir la vida en ello, no es sencillo. Y además, como decía don Juan, es un camino de soledad total. Es un camino que causa una tristeza tan fuerte que puede causar la muerte voluntaria. Me refiero a regresando al tema del tonal y el nahual. Sí. El tonal es un concepto, el tonal es la existencia común y corriente en la cual está llena de emociones, sentimientos desenfrenados. El nahual va más allá. El nahual son conocimientos, es energía, es un poder incontrolable, es una facultad que iguala con los dioses. Entonces, tristemente, al comportarse o al obtener un conocimiento desde el punto de vista como un tonal, lo primero que hacemos al encontrar una encrucijada es querer morirnos, o nos abandonamos, nos morimos de miedo, nos morimos de pánico, nos abandonamos de tristeza porque nos victimizamos, porque sentimos que necesitamos ayuda y que no somos nada. El nahual no permite eso. El nahual es una fuerza devastadora, inconcebible, que no pide permiso, pero también aniquila. Entonces, esos conceptos, vuelvo al mismo, una persona tonal, poco es lo que le puede servir este conocimiento y poco es lo que puede alcanzar, porque se requiere más. Primero requiere aprender a conocer la energía, sí. ¿Dónde está la energía? Cómo detectarla, cómo acumularla, cómo utilizarla, cómo acrecentarla y cómo manejarla. Todo eso es un proceso verdaderamente complejo. Uh-huh. Y volvemos al mismo, esto no viene para volverse rico, para ser el más guapo, para ser el más joven, para ser el más inteligente, para ser el más capaz, para ser el que tiene más likes, no. Aquí esto es un concepto de vida personal, es un concepto de facultades acrecentadas día con día en aras de entrar en otras realidades. Y esas realidades a su vez también tienen retos y facultades y logros y premios que uno busca. Pero también ahí hay peligros, también hay seres luminosos, seres oscuros que también anhelan nuestra energía. Para ellos nosotros somos un bocadillo en la oscuridad, somos una lucecita, una chispita que vagabundea como una luciérnaga en la oscuridad. Y bueno, eso también es otro tema interesante, porque no es nada más de que me pongo a leer el nahualismo, hago nahualismo y soy Superman, ¿no? Claro. También tenemos que aprender a protegernos, defendernos, desarrollar estrategias. Hay todo un tema que es muy, muy interesante, pero es muy vasto y requiere mucho más tiempo de explicarse. Sí, de hecho creo que daría pie a otro programa. Hablaba de esos vampiros energéticos, no recuerdo si el nombre que le daban, voladores. Así es, sí, los voladores. Los voladores. Los inorgánicos. Los inorgánicos, así es. Que son, pues sí. Son depredadores. Depredadores de nuestra conciencia. Depredadores de lo peor, de lo que te puedes encontrar. Así es, él explica que hicieron una jugada magistral. Ellos nos implantaron, nos parasitaron, nos implantaron su mente. O sea, no podemos percibirlos porque ellos hacen que piensen lo que les conviene a ellos, no lo que nos conviene a nosotros. Sí. Sí. Entonces hicieron una jugada magistral en la que todo el tiempo se están alimentando de nosotros y nosotros no concebimos ningún enemigo interno sino externo. Uh-huh. Buscamos un enemigo ajeno o alejado de nuestra realidad física y realmente está dentro de nosotros. También las culturas lo hablan y cada quien a su manera pues habla de nuestro diablo interior, de nuestro Dios interior, de nuestros ángeles interiores y nuestros diablos interiores, pero tiene mucha profundidad esto. Sí, así es. Creo que eso sería muy interesante para un próximo programa, maestro.
Claro, sí. Y pues sería un placer que nos acompañara para hablar de esos temas, porque son muchos temas los que se desprenden de todo esto. Sí, claro. Pero sí, regresando al punto de los nahuales, pues es ahí donde vemos y nos damos cuenta de lo alejado que está nuestro concepto, ¿no? O lo pobre que está nuestro concepto. O tal vez también por tradición, como usted bien decía al principio, de lo que la gente habla y que casi se cuenta en todos los poblados, de que pues el nahual que se convirtió en marrano, que se convirtió en burro, que se convirtió en guajolote, que se convirtió en coyote, que se robaba las gallinas, que esto y el otro, ¿no? Así es. Pero sí. Vemos cómo es tan elevado el concepto de estos maestros de la transformación. Sí, claro. Sí, como en todo hay niveles, hubo niveles y lo sigue habiendo. Hay niveles de búsqueda personal. Sí, claro. Así es. Aquí hay una situación. Sí. Los invasores realizaron un trabajo muy metódico que debe de reconocérseles porque lograron lo inconcebible. Nos quitaron a nuestros dioses, destruyeron nuestra cultura, nos implantaron su cultura, nos implantaron su fe, sí. Y a través de trabajar con las generaciones nuevas, ahora en nuestro país tristemente está invadido por una fe ciega y un fanatismo religioso que pues es inconcebible para los que queremos rescatar la tradición antigua. Nosotros no deberíamos de realizar esos actos porque estamos abofeteando a nuestros antepasados al celebrar una Navidad, al celebrar unos Reyes Magos, al celebrar una infinidad de cosas que no nos corresponden. Eso le costó sangre, vida y sudor y lágrimas a nuestros antecesores. Uh-huh. Y triste es que las nuevas generaciones no rescatemos del polvo del olvido esas, no como un acto de venganza y de rencor, porque claro, obviamente esos extranjeros del pasado ya pertenecen al pasado, sí. Mas sin embargo los efectos que dejaron siguen dañando a nuestra cultura. Por eso nuestra cultura no trasciende, porque se aferra a un modernismo gringo que no tiene nada, que no es nada, sí. A un modernismo de un lenguaje absurdo, y siendo que tenemos un lenguaje como el náhuatl que es digno de rescatarse, sí. Mientras los idiomas, pseudoidioma inglés es una composición de muchas cosas, nuestro idioma náhuatl es un idioma raíz, es un idioma madre, viene desde los orígenes de la Atlántida y más allá, viene desde la Lemuria, y nuestra raza era una raza pura, uh-huh. Era una raza que no se había combinado con nadie. Por eso es que el gran conocimiento y el gran poder que tenía. Obviamente, vuelvo a repetir, esto tuvo que darse en un proceso dramático por órdenes de seres superiores desde mucho más arriba, de otras realidades más inconcebibles. El ser humano ni siquiera se detiene a tratar de entender, pero sí. Pues así es. La idea es tratar de, a través de estas pláticas, tratar de que los nuevos jóvenes sí. Volteen un poco y vean y rescaten nuestras raíces. Cambien los conceptos de las celebraciones. No es posible que celebren un Halloween, que celebren cosas totalmente absurdas de otros invasores modernos, ajá. Que lejos de ayudarnos están para pisarnos la cabeza. Con eso no me refiero a que haya un concepto de odio, de rechazo de mi parte, sino simplemente mostrar el perfil desde los dos ángulos. Sí, claro. Se entiende perfectamente que ahora la manipulación ya no es a lo mejor con violencia, con matanza, pero ahora ya va por un lado mercadológico. Con los medios, sí, radio, televisión, sí. Y estar molestando y machacando la mente de la gente las 24 horas del día, despierto, dormido y comiendo y todo, están muele y muele hasta que la gente lo termina como para aceptar como una realidad incuestionable. Sí. Pero bueno, en el pasado fue otro el método, pero llegaron a lo mismo y era la misma búsqueda. Porque sí. Esos delincuentes en el pasado existieron y han vuelto a retornar y siguen en cuerpos nuevos, pero siguen de malos. Ok, eso se entiende. Nos comentaba usted de los maestros que con usted pudieron establecer comunicación mediante su habilidad de medium, de conectar con los no vivos. Sí. Le han comentado sobre este nuevo despertar que usted dice, que nos ha platicado también. Pero así es. ¿Cómo podemos seguir un camino nosotros como
gente dormida, ¿cómo podemos ayudar? ¿O solamente somos parte de un proceso en el que somos como... Pues sí, no sé. La consecuencia de... Ajá, sí. Obviamente, como todo logro, se requiere de un esfuerzo personal voluntario. Obviamente no nos van a traer en charolita y a la boca la facultad del conocimiento y el poder. Tenemos que esforzarnos, rascarle. Claro. Y sobre todo experimentar. Uno de los fundamentos importantes, por ejemplo, las obras de Castaneda dan guías, dan puntos de referencia. Y sí, bueno, uno debe tener el valor de buscar. Sí. Como bien comentabas hace rato, dices, bueno, yo lo estudié, lo vi, lo practiqué y llegué a un cierto nivel. Sí. ¿Qué significa? Que sí hay un logro, que esos libros fueron sacados de la otra realidad, por lo tanto tienen un poder personal. Sí. Y eso es muy claro. Cuando uno los lee a detalle y los comprende, le cambian a uno el concepto de la realidad actual. Dice, a ver, espérame, ya como que ya no me cuadran muchas cosas. Sí. Y efectivamente uno se dice, pues, ¿y ahora para dónde jalo? O sea, ¿qué hago? Exacto. ¿Qué hago con este conocimiento? Hay caminos, y ahí entraría la temática donde dice que cuando el alumno está preparado, de una manera o de otra, el maestro va a aparecer. ¿Para qué? Para continuar guiando y orientando, y para que tengan una pauta, cuál es el camino a seguir. Los caminos a seguir, uno los debe de vivir personalmente. Uno puede devorar mucha teoría, pero si uno no practica y no se esfuerza y no se avienta a lo desconocido, pues no hay más que hacer. De acuerdo, eso es muy, muy cierto, y creo que eso habla mucho también de la filosofía del Nahual y del... Sí, me decía mi maestro, cuando yo lo iba a ver y él estaba en una como cima dentro del bosque. Ajá. Estaba una parte plana y había mucho hojarasca, una especie como de prado, y a lo lejos, como a unos 250, 300 metros de la entrada principal, ajá, que eran una simple valla con troncos que no podía uno pasar si él no quería. Si uno llegaba a ese lugar sin ningún permiso y sin nada, simplemente no podían brincar esa barra, no la podían pasar. Sí. Les daban, a la gente común les daba calambres, les daba taquicardias. El chiste es que de ahí no pasaban. Tenían que regresar sobre sus pasos. Cuando nosotros lo íbamos a buscar, él siempre salía, bueno, la primera vez que yo lo conocí, la persona que me llevó, el maestro que me llevó, le chifló, me acuerdo bien, le chifló, y al chiflido el maestro se lo respondió. Ajá. Y lo vimos salir y lo vimos que era un joven con unos 20, 23 años, delgado, alto, muy, muy fuerte, muy ágil. Bajó con una velocidad realmente asombrosa, en la cual la hojarasca se deslizaba como si él no pisara el piso. Ajá. Bajó, se puede decir que corriendo, pero sin fatigarse. Y lo que a mí me llamó la atención, yo lo quise leer, lo quise sentir, dije, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Claro. Lo empecé a ver, y no, es un hombre común, pero lo que no veo en él son pensamientos. No veo pensamientos comunes, no veo ese ronroneo de las mil tonterías que todo el mundo traemos en nuestra cabeza. Yeah. Conforme se fue acercando, de ser un joven ágil y fuerte, fue acercándose poco a poco, y fue cambiando su fisonomía, su piel, su cabello, incluso su ropa. Cuando nosotros nos quedamos como que a ver qué pasó. Yo sí lo estaba viendo, los demás sí quedaron asombrados, no hicieron ningún comentario. Siento que sí lo vieron también. Cuando él llegó a nosotros, ya era una persona anciana, sin dientes, con su cara arrugada, su pelo blanco, encorvado, con la ropa no sucia, sino desalineada, ligeramente rota, sí, pero con una firmeza y un temperamento y una viveza mental tan asombrosa que dije, ops, ¿qué pasó aquí? Sí. Y me dijo, dice, yo sé que ya venían ustedes. Y me dice, a mí sabía yo que tú venías. Ajá. Y yo sé que tú buscas algo. Sí. Y con los días veremos si eres merecedor o no. Ajá. Y siguió platicando con los demás. Y yo me quedé así con, ¿qué pasó aquí? Sí. Y realmente, pues, una gran alegría, un gran honor. A mí me dio mucha satisfacción, porque con eso vi que los esfuerzos o lo que yo siempre investigué, sí, pues estaba dando frutos, ¿no? De acuerdo. No, sí, claro, eso sí fue un gran honor, maestro. Sí. Y vaya, qué anécdota. Muchas gracias por compartirla, porque pues, es algo muy personal y muy especial. Sí, gracias, sí. ¿Y usted ahorita tiene algún discípulo, maestro? De nahualismo tengo, pero no físicamente. Nosotros, por prácticas que realizamos, nos encontramos en el astral.
pero son personas ya designadas, no son personas que, por decirlo así, que levanten el dedo y pues yo me apunto, no. Claro. No, hay una fuerza, un concepto, una voz, podríamos decirlo, que cuando uno anda en la calle, uno involuntariamente va uno analizando y escaneando a la gente que se encuentra en la calle. Los encuentros con estas personas no han sido fortuitos, son encuentros programados en los cuales que incluso ellos en su conciencia no lo recuerdan. Nuestros encuentros son puramente en el astral, nuestros viajes y nuestro aprendizaje es en el astral. Obviamente los conozco físicamente, pero físicamente, bueno, hay otro tipo de comportamiento y otras relaciones. Otra relación me refiero a aquellos en su trabajo o no en su trabajo, porque también debemos estar muy claros en el sentido de que el concepto espiritual no está peleado con la realidad cotidiana. Nosotros desarrollamos y nos desenvolvemos en una profesión, en un trabajo, en una función, como socialmente debe de realizarse. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, pertenecemos a una sociedad que nos ha absorbido y que de alguna manera nos mantiene activos. Esto del concepto espiritual, bueno, es una búsqueda aparte, personal, en la que no se involucra a gente ajena. Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, hablando es el caso de los discípulos, pero hablando de maestros, ¿uno solo tiene un solo maestro o puede tener varios? Pueden ser varios dependiendo el nivel y dependiendo la búsqueda. Ellos mismos se lo determinan. En el caso mío, por ejemplo, yo siempre tuve maestros de la sierra, pero los principales fueron dos maestros de una tribu apache en Estados Unidos y otros dos que eran en una cofradía que perteneció a Egipto. Yo en mis viajes astrales siempre iba yo a las escuelas herméticas en Egipto y a las escuelas herméticas en una tribu navajo de Estados Unidos. Bueno, lo que ahora es Estados Unidos. Claro. ¿Y ellos qué le transmitían o cómo eran ellos en sí? Bueno, los navajos, cánticos, utilización de utensilios musicales. En Egipto, bueno, fórmulas e incluso hasta formas de embalsamar. Recuerdo bien en uno de esos, me llamaron, estaba yo durmiendo, divagando, pensando cosas cotidianas. De momento caí en un sueño profundo, y bueno, me vi cómo fue mi vida con ellos, cómo conviví con ellos, específicamente, por ejemplo, con los navajos. En mi proceso de chamanismo yo he realizado las tomas correspondientes de peyote y otras cosas. Una de las que más me impactó fue, por ejemplo, tomar el bufo alvaris, la toxina del sapo. Sí. En ese momento yo estaba en el ritual con mis hermanos chamanes. Estábamos haciendo el ritual, di la fumada e inmediatamente me trasladé en el aire y vi cómo estaba en una ciudad antigua egipcia. Volando llegué y vi a lo lejos un sacerdote con toda su indumentaria religiosa realizando un acto religioso al dios Amón. Y bueno, en ese cuerpo incorpóreo yo me acerco detrás de él, escucho su cántico porque me llamó la atención. Al no tener un cuerpo físico pude girar alrededor de él y cuando voltea la persona lo veo y exactamente era yo. Era yo en ese tiempo. O sea, era yo mismo. Entonces dice, no, bueno, no es casualidad ni es gratuito ni es el por qué esté uno en las búsquedas actuales, sino porque uno ha tenido un proceso que pocas veces podemos recordar. Se puede hacer, pero hay ciertos procesos, ciertos ejercicios que tienen que hacer para poder recordar las existencias pasadas. De acuerdo. ¿Y usted qué sintió esa vez que se encontró consigo mismo? No, increíble, un asombro a pesar de todo mi conocimiento, de todo lo que he vivido y lo que he practicado. Fue un encuentro de miradas que no pudiera yo describir. Fue un encuentro de miradas en el que él era yo era él. Yo entendía su idioma, su lenguaje, sus estados emocionales y él a mí. Y en ese momento éramos uno solo y sin embargo teníamos la conciencia de él de mi tiempo, este tiempo actual, y yo de su tiempo de él en ese tiempo anterior. Y una conexión pues que no hay mucho cómo describirlo. Qué interesante. Sí, eso es muy, muy interesante. O sea que usted estaba viviendo ese tiempo al mismo tiempo que vivía en la actualidad. Ahí refrendo y refuerzo el comentario que hiciste hace rato respecto a que se puede viajar en el pasado, hacia el pasado, principalmente.
al pasado, porque del pasado están las raíces, los orígenes, los lazos energéticos, no se han roto, no se pierden nunca. Pasan las existencias y las conexiones del trabajo desarrollado en las vidas pasadas no se borran nunca. Obviamente sin meternos en el concepto del bien y el mal y de los pecados y las virtudes y todo ese asunto que tiene una lógica aparte. Sí que es un tema aparte. Sí, es un tema escabroso porque también por ahí nos han amarrado bastante, ¿verdad? Sí, claro, sí, el concepto de castigo y premio, y si no obedeces, te castigo, te vas al infierno, y si obedeces te vas al cielo, y pues ¿el cielo de quién? ¿El infierno de quién? Sí. Y bueno, si nos vamos al concepto de una cultura, de una religión que no nos pertenece, que pertenece a otros lugares, pues de ahí estamos mal. Sí, ¿no? Así es, maestro. No, pues muy, muy interesante y demasiado contenido, demasiado conocimiento. Le agradecemos por habernos tomado esta llamada y esperemos que no sea la última, porque hay muchos temas que aprender con usted y que compartir con la gente que nos sigue, que pues es gente también ávida de conocimiento. Nuestro programa, aunque inició con un afán de entretenimiento, pero siempre le hemos querido dar ese toque de conocimiento, de cultura, de tradición, y creo que lo hemos logrado bastante bien. En verdad que cómo van llegando las cosas, y pues creo que hoy más que nada se confirma, ¿verdad?, que hayamos tenido su presencia, maestro, y pues lo cual fue un honor. Sí, muchísimas gracias. Pues ahí estamos. Dice un dicho: toca y se abrirá. Toca y se te abrirá. Pregunta y se te contestará. Aquí la situación es lograr tener un proceso en el que los dos hablemos en la misma frecuencia. Muchas veces el origen de conflictos es porque al querer intercambiar un conocimiento hay diferencia de conocimientos. Es como cuando quisiera uno dar una explicación en un idioma diferente. El oyente tiene un idioma y el que habla otro, y pues por más que se esfuercen no lo va a entender. Aquí lo que invitan, o lo que yo siempre hago, es invitar a la gente a que investigue, a que estudie, a que busque, para que no polemicemos, sino que intercambiemos ideas y conceptos, principalmente dudas. Mi misión como chamán, más que curar, más que de manejar el concepto de curación, es educar. A mí mis alumnos me llaman mentor. Si leemos la descripción de mentor, bueno, pues eso es lo que soy, aquel que intercambia información y que trata de dar conocimiento. El poco conocimiento que poseo, bueno, pues es para todos. No, pues muchas gracias, porque es muy valioso, es muy, muy valioso, y nos abre pues toda una perspectiva hacia mundos de conocimiento y de querer saber más, y de también darnos cuenta de que a su vez no se puede saber todo. No, ¿verdad? No es posible eso. Sobre todo, por lo menos no en una vida. Así es. O sea, hay muchas cosas. Lo que nosotros tenemos que ser como niños ávidos de conocimiento, ánimo de preguntar, ánimo. Todo, absolutamente todo tiene una respuesta. Hay no como les enseñaron a nuestra gente, que dice: es que es cosa de Dios, es en sus inescrutables designios, y pues cállate y aguántate. Dices, no, hay una razón, todo tiene una razón y todo tiene una respuesta. Sí, así es. Ahora, quiero ser enfático, no estoy en contra de esa religión, yo la conozco porque así tiene que ser. El concepto religioso universal debe ser conocido. Yo, aparte de todo lo que sé, me acerqué al grupo gnóstico, y por lo tanto el gnosticismo maneja el conocimiento universal, y el gnosticismo es la llave que abre todo el conocimiento de todas las culturas, principalmente en la ideología teológica. Entonces, pues sé de lo que estoy hablando. Nada más quiero ser muy enfático en que, bueno, esa cultura, esa religión, a pesar de que es muy hermosa a nivel esotérico y hermético, no nos corresponde. Nosotros tenemos nuestra religión, tenemos nuestra cultura, y es nuestro deber rescatarla. De acuerdo. Una muy buena reflexión, y un comentario muy acertado para no herir susceptibilidades. Sí, ya ve que dicen que lo que es religión, política y siempre salen del chongo, pero bueno, se tiene que decir. Sí, así es, maestro. No, pues muchísimas gracias, y creo que este ha sido un programa
que va más allá de lo interesante. Para mí fue un honor contar con su presencia, lo repito. No sé si hay alguna otra duda o comentario de nuestro auditorio. No, solo ahora sí que saludos. Ok, ahorita. Y que estuvo muy interesante el programa. Sí, no, pues, maestro, muchas gracias. Y como le digo, ojalá que no sea que sea la primera, pero no la última vez que contamos con su conocimiento para estos temas, porque sí hay muchos temas para abordar y dejar, creo que interesados y ávidos de conocimiento a nuestro auditorio y ojalá que pronto sea. Sí, muchas gracias. Si nuestro señor Inepalmowani nos lo permite, pues aquí estaremos, aquel por quien vivimos. Que así sea, maestro. Que tenga usted una muy buena noche y pues seguimos aquí en este plano. Buenas noches, que estén muy bien. Omete otro. Gracias. Pues es un programa debo decir que yo estoy impactado porque o sea, con las palabras que él decía me seguía enseñando cosas, ¿sí me explico? Como, no sé cómo decirlo, pero estaba yo teniendo como una conversación aparte, donde yo estaba adquiriendo otro conocimiento mientras estábamos teniendo esta charla con la audiencia que nos sigue. Okay. Y lo cual es pues muy, muy gratificante, pero no deja de ser algo raro por cuestiones de paradigmas, de cosas que uno está programado y que yo en lo personal en mi deseo de conocimiento pues estoy tratando de desprogramarme y en mi deseo de salud mental y de precisamente como dijo el maestro regresar a mis raíces, estoy tratando de desprogramarme y ahí queda mi comentario de mi experiencia en este programa. Sí, la verdad fue un programa, como dices tú, yo salgo también un poco impactado. Creo que siempre se aprende algo nuevo y hoy fue uno de esos días donde aprendes muchas cosas nuevas y la verdad bastante interesantes. A mí me llama mucho la atención. A mí siempre me gusta leer todos los programas que hemos tenido y cómo la gente tiene sus pensamientos, se puede decir hasta sus dioses, pero todo llega en el autoconocimiento y en el tú cómo lo vas a manejar o tú cómo lo ves para tu beneficio y para el de los tuyos, ¿no? O sea, a mí eso es lo que más me deja como impresionado, que cada quien tiene sus creencias, sus religiones, su forma de ver la vida, pero todo llega a lo mismo, o sea, en el tú qué haces, tú cómo actúas, tú qué vas a hacer, tú cómo lo vas a tratar, tú cómo te manejas a ti mismo física y mentalmente, y en eso se cae todo. Creo que si podemos llegar a una conclusión en ese aspecto nada más, es de que realmente todo el conocimiento, todo esto viene de adentro, no de afuera. ¿Sí? Como dice el maestro, él es como un guía, un mentor, pero realmente la energía, el conocimiento, ese mapa cultural, ese mapa histórico que tú eres, que somos una maravilla, todos somos una maravilla, todos. Puede sonar un poquito blasfemo, pero pues todos somos Dios, o sea, Dios nos ha hecho, como él decía, el maestro también decía, yo sé de lo que hablo, porque se ve que conoce perfectamente la religión católica, y últimamente yo he leído bastante y he leído a un autor muy polémico, habla precisamente de Dios, nosotros como Dios, por eso habla él de que nos hizo a imagen y semejanza, y también ese autor habla, malamente se me van los nombres, después les compartiré el nombre del libro y del autor, que lo recomiendo ampliamente. Nos habla de que pues nosotros debemos ser Cristo, no cristianos. ¿Sí? Creo que ahí con esa frase espero me explique, se dicen muchas cosas. Entonces sí, también creo yo que debemos rescatar, siento la necesidad de rescatar, por eso hemos quedado también en este programa, por eso hemos seguido, aunque hay cuentos que hemos metido fantásticos, porque creo que es algo que, como dice el maestro, ¿no? Nos vuelve parte de esta sociedad que nos ha
absorbido y en la cual tenemos que convivir y tenemos que, que intercambiar y interactuar, pues también dejar algo, ¿no? Claro. Que es este conocimiento, y creo que estamos logrando algo bueno, vamos por buen camino. Sí, la verdad sí, otra parte que me dejó también muy marcado fue lo que comentó, que él como que en el viaje viajó a otro lado donde se vio a él mismo, sí, pero en otra época. O sea, ya me quedo de... O sea, es impresionante cómo... Y que él sintió esa tranquilidad y esa paz y esa conexión, pues porque era el mismo. Donde tú dices, o sea, imagínate encontrarte con alguien donde tú conectas así, pero sabes que eres tú mismo. Es del tema que también me dejó ahí en shock y con ganas como de aprender un poco más del tema. Y creo que esto es un lujo, o sea, tener a alguien con este conocimiento que nos pueda compartir. Lo que hoy el tema fue nahuales. Sí. Hay muchas historias. Casi muchas concuerdan, ¿verdad? Hay muchas historias, o sea, incluso como también para la época de la independencia, hay el nombre igual, malamente no recuerdo el nombre, un nahual muy famoso que ayudó, filtrándose por ahí en las tropas de los españoles, convertido en animal y daba la información a los insurgentes para que ellos supieran por dónde moverse y cómo hacer. La historia es tan hermosa y tan vasta, y el conocimiento igual es tan vasto, que es lo que queremos dejar, ¿no? Que sí, vamos por la historia sorprendente, claro, pero vamos por el conocimiento, y cómo es tan bonito que el conocimiento se saca de hoy de un gran maestro. Sí, totalmente. Pero todos nuestros invitados nos han dejado un conocimiento absoluto, y esa sensación de que te llevas algo de esto. Sí, nos han dejado como que parte de su esencia. Yo pongo mi ejemplo personalmente. Hay veces que yo llego de trabajar, llego de que enfriega y empezamos con la transmisión y todo, y a veces empiezo el programa un poco como agitado, o de que traigo el ritmo del día, ¿no? Así es. Y cada que concluyo el programa me quedo como con cierta parte del invitado que tuvimos, o sea, con la tranquilidad de la señora Isa, con la tía de Mari, la mamá de Tali, y el maestro. Sí. Cada programa es así como que, qué a gusto estoy, o sea, como que qué tranquilidad, qué buena forma. Siento la vibra como que de cada invitado que nos comparte como desde el corazón así sus historias, sus enseñanzas. Y para mí esto es dejando a lado lo mucho que aprendo en cada programa, yo me quedo bien relajado, o sea, yo me quedo bien a gusto con todo lo nuevo que aprendí, con todo lo nuevo que me transmite. Esperemos transmitir eso a nuestro auditorio, porque eso es lo que se pretende, no solamente el conocimiento, sino esta relajación, esta cosa bonita de sentir que algo se aprendió hoy, que la vida es tan bonita que hay que vivirla al máximo, que hay que aprender lo más que se pueda. Como dice Nuestro, tal vez no nos alcance una vida, ni tal vez muchas, pero creer en que algo que aprendas ya diste un pasito más, y no hacerlo por ese poder que decía él de riquezas, de ser el más guapo, de lo que tú quieras, sino ese poder de fe, de tranquilidad, de esperanza, de felicidad. Vamos a los saludos, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Pues tenemos al buen Dani Barrueta, como siempre. Un abrazo a Dani Barrueta y a su padre. Al buen Uriel Hugo, también nos manda saludos, al buen Gallo hasta allá, USA. Buen Uri, un abrazo. Loba Negra nos comenta que estuvo muy interesante el programa de hoy. Qué bueno que le gustó. Un abrazo y bendiciones para Loba Negra. Mari Martínez nos pone saludos también. Bendiciones para Mari. Un abrazote allá al norte, a ti y a tu familia. Nadia Cervantes, excelente programa, muy interesante. Nos pone también. Un abrazo y un beso para mi esposa. De ahí más tenemos al Pollo Núñez. Un abrazo para el gran amigo Pollo Núñez. A Pavel también, que un abrazo y bendiciones para Pavel. Está ahí el pendiente del programa. Muchas gracias por su atención y un abrazo y bendiciones para él. Eric Omar Moreno, también hasta Estados Unidos. Un abrazo hasta Estados Unidos para mi tío y para Víctor, a mis tíos. Uniformes pasaron, que creo que es el buen Paco, el buen amigo Paco. Un abrazo y bendiciones también para el amigo Paco. A Romeo Klein también de Celaya, ¿no? El buen Romeo.
Hasta allá, hasta Paseo el Grande, si no mal recuerdo. Un abrazo y bendiciones para el buen Romeo. Ale Bárcenas, prima, también hay un abrazo de la familia. Un abrazo y bendiciones para mi prima y para mis tíos. Jessica Cázares también está ahí. Bendiciones. Saludos para Jessica. Gilbert. Un amigazo. Tapuerto. Una persona excelente, buen Gilbert. Qué bueno que nos acompaña y bendiciones para el buen Gilbert. Y por último tenemos a Memo Baldur también. Un abrazote para el buen amigo Memo hasta Celayork. Bendiciones. No, pues no hay mucho más que decir. Creo que ya se dijo poco y se dijo mucho. Así es. Vámonos a descansar. Muchas gracias por el favor de su atención. Y los esperamos la próxima semana con más contenido. El día de mañana subimos por ahí otro cuento que esperamos sea de su agrado. Hemos comentado, ya estamos ahora sí a punto de trabajar todos estos programas, editarlos y darles una presentación un poquito más vistosa y para que ustedes puedan revivirlos en YouTube. Visiten el canal de YouTube, tenemos ahí muy poquitas vistas, pues es nuevo realmente. La semana pasada apenas subí los cuentos nada más y por ahí tienen algunas vistas. Los cuentos también son cuentos de conocimiento, cuentos a veces poquito chuscos, porque creo que también eso es parte de nuestra esencia como mexicanos, somos muy alegres, y hay cuentos de españoles, venezolanos, de todos lados. Son cuentos que tienen mucho contenido, muchas buenas moralejas y experiencias también, algunos aterradores, otros no tanto, pero esperemos que les guste el contenido que estamos eligiendo para ustedes. Por nuestra parte es todo. Que tengan una buena noche. Atrévete a escuchar El llanto de la Llorona.